Sin el Espíritu Santo no la hacemos. El cristiano bien podría llamar a la parte de su vida que va después de su conversión, la vida en el Espíritu. Después de nuestra conversión comienza ese proceso de caminar con Cristo, ese proceso de santificación, ese proceso de transformación a imagen del Señor. Es un proceso en el cual vamos a dar fruto, vamos a comenzar a ver cambios en nuestra vida y tenemos que ser diligentes en esos cambios. El cristiano debe de estar inmerso en la palabra todos los días, leyéndola, debe de estar en oración, pidiéndole al Señor que obre los cambios en él. Y el apóstol Pablo, en varias de sus cartas, cuando va a la parte práctica, por ejemplo, en la carta a los Efesios, los primeros 3 capítulos son doctrinales, pero los capítulos 4, 5 y 6 son sumamente prácticos. Apelan a la ética, ¿verdad? Al cambio del cristiano en su forma de vivir. Y específicamente los capítulos 5 y 6 se les ha llamado la vida en el Espíritu. Dice el apóstol, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay desenfreno, hay un estilo de vida descontrolado. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y nos dice cómo ser llenos del Espíritu, y habla él de las alabanzas, de cantos, de himnos espirituales, habla también de la gratitud al Señor, por supuesto, de la palabra de Dios, que tiene que ser principal en nuestra vida. Cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo, vamos a poder obedecer lo que dice Efesios 5 y Efesios 6. Por ejemplo, habla de que los casados tienen un rol específico y deben someterse mutuamente el uno al otro, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y los esposos tienen que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esto no se puede sin ayuda del Espíritu Santo. Llevarse bien en el matrimonio, ser un fiel reflejo del amor de Cristo por su iglesia y de la sumisión de la iglesia a Cristo en nuestro matrimonio, ser una vitrina de Cristo para el mundo. Es difícil, pero con el Espíritu Santo sí se puede. Luego el apóstol sigue hablando en el capítulo 6 de otras relaciones que son un reto. Por ejemplo, los padres en la crianza de los hijos tienen que ser llenos del Espíritu para poderlos criar en amor, en disciplina y en amonestación del Señor. Enseñarles la palabra, poderlos corregir cuando sea necesario, pero darles amor, ser justos con ellos, no estar airados con ellos. Los hijos deben de honrar a sus padres, que es el primer mandamiento con promesa. Los siervos a sus amos, los amos dejar las amenazas en el trato con sus empleados. Todo esto Pablo lo describe como los cambios que deben ser operados en nosotros, pero esto solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer en nosotros. Debemos ser diligentes y depender de Él. Esas son las 2 D de la transformación del cristiano, la diligencia y la dependencia. Necesitamos al Espíritu Santo, pero tenemos que esforzarnos nosotros, confesar nuestro pecado cuando fallamos y esforzarnos de todo corazón. Por último, en el capítulo 6 se menciona la armadura de Dios, porque hay un adversario que se va a oponer a todos los cambios y transformaciones en nuestra vida, y es el diablo. Como león rugiente está buscando siempre a quien derribar, a quien devorar, pero el cristiano debe resistirle firme en la fe. Cuando nos ponemos la armadura de Dios a través de la oración, la lectura de la palabra, la meditación, la reflexión, el servicio a Dios, cuando estamos en guardia, sabiendo que estamos en guerra espiritual, entonces tenemos ese escudo de la fe, ese yelmo de la salvación, la coraza de la justicia perfecta de Cristo, ¿verdad? Tenemos el calzado del Evangelio, y ahí se menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar en todo tiempo, como dice al final de ese capítulo 6, orando en el Espíritu en todo tiempo. Así vamos a poder ver esa transformación, ese cambio, esa vida en el Espíritu que el Señor nos quiere dar a los que somos hijos suyos.